Gracias por acompañarnos en Creciendo en la Palabra. En esta ocasión analizaremos la lección número 9, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Es una continuación de lo que analizamos la semana pasada. Qué gusto que nos acompañe. Sabe, grandes pensadores, grandes científicos se inspiraron en las Sagradas Escrituras para poder desarrollar su pensamiento, para poder explorar el mundo que Dios ha creado. Algunos de ellos, Sir Isaac Newton, John Gray, Robert Boyle, entre muchos otros, tomaron parte de su inspiración en los escritos de la Biblia para poder desarrollar su pensamiento. Sin embargo, muchos otros han optado por desacreditar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y vamos a analizar en esta ocasión qué dice la Biblia con relación a su autoridad a través de Génesis capítulo 1 al 11 y su interconexión con algunos otros puntos en las Sagradas Escrituras. Así que quédese con nosotros en Creciendo en la Palabra y estudiemos juntos las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bendición y tu cuidado. Ahora que hemos de abrir las Sagradas Escrituras, deseamos que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija y nos acompañe en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Comenzamos. Gracias por acompañarnos en el repaso de la lección Creciendo en la Palabra, la lección número 9, y nos acompaña el pastor Francisco Ramón. Pastor, gracias por estar con nosotros. Es una bendición poder estar en esta mesa de estudio. Gracias, pastor. Y está con nosotros también el pastor David Marván. Pastor, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, es un honor y un gusto para mí volver a acompañarlos y participar de esta lección número 9. La creación, el Génesis como pilar. Resulta interesante porque en la lección pasada, la semana pasada, habíamos estado abordando algunas menciones de teorías que desafían a la Biblia como creación, es decir, a la verdad de un Dios creador. ¿Sí? Sin embargo, entendemos que la ciencia moderna, hay algunos grandes exponentes de la ciencia moderna que toman la Biblia como referencia para poder desarrollar sus pensamientos. Johannes Kepler, Isaac Newton, John Gray, Robert Boyle, entre muchos otros que podemos encontrar. Y surge un asunto interesante. Estamos en estos días bajo algunas corrientes que mencionan que la Tierra es plana. Sin embargo, las Sagradas Escrituras desde mucho tiempo atrás habían dicho algo muy contrario. Pastor David Marván. Sí, evidentemente nosotros si nos remontamos más atrás, por ejemplo, científicos allá por el tiempo de Sócrates o su alumno Platón o el alumno de Platón que era Aristóteles, que prácticamente pusieron la base para creer algo acerca de esto. Más adelante llegó un personaje llamado Tales, quien definió pues que la Tierra es plana y flotaba sobre el agua. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en las escrituras bíblicas que ya desde hace mucho tiempo atrás, en el profeta Isaías, por ahí lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículos 21 y 22. Lo encontramos también en el libro de Job 26:7. Ya se nos mencionaba en la escritura bíblica que nuestro mundo es un mundo redondo. Que Dios está sentado frente a nuestro mundo que es redondo. Inclusive la ciencia más adelante vio acerca de esto, ¿no? Y hubo algunos personajes que, yendo en contra del pensamiento común de Aristóteles, comenzaron a mencionar en realidad que la Tierra es redonda y no plana, ¿no? Gracias, pastor. Esto nos da un precedente entonces, que las Sagradas Escrituras son únicas porque relatan la verdad. Y con relación a esto hemos encontrado, o arqueólogos han descubierto textos del Antiguo Egipto, del Antiguo Cercano Oriente también, narrativas que tienen similitudes
con los datos de la creación, algunos otros con el diluvio. Hay algunos que mencionan que hay cerca de 500 o 600 historias de diversas culturas que tocan el tema de un diluvio universal. Y algunos han comparado estas narrativas de literatura antigua con lo que dicen las Sagradas Escrituras y han mencionado que probablemente estos textos también sean fábulas. Pastor Francisco, ¿qué hay de esto? Bueno, nosotros tenemos que recordar de lo que se ha dicho en las lecciones anteriores. Nadie viene a la Biblia con la mente en blanco. El Evangelio no nace en un vacío cultural. La gente llega al Evangelio con preconceptos y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia con preconceptos, entonces nosotros tenemos que entender que esos preconceptos que nosotros tenemos van a afectar la manera en cómo nosotros cómo leemos la Biblia. Dicho esto, yo quiero decirles que, bueno, lo que yo pienso respecto a la pregunta que ha hecho el pastor es que el engaño de Satanás sigue siendo el mismo. Es decir, porque una persona erudita lo dijo, porque una persona importante lo dijo, entonces creemos que ya algún descubrimiento como los registros de los extractos de la epopeya Atrahasis, entonces el registro bíblico entonces está mal. No, nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros aceptamos lo que una persona dice, finalmente estamos poniendo la autoridad de esa persona sobre la autoridad de lo que presenta la Sagrada Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dicen esta literatura antigua, no es diferente de lo que dice la mitología griega, pastor. En la mitología griega y en otras tantas culturas, los dioses crean súbditos para que les sirvan, y entonces esos súbditos tienen que portarse bien, tienen que hacer sacrificios para aplacar la ira de los dioses, pero no es el Dios que presenta la Escritura. El Dios que presenta la Escritura le da al ser humano una altísima dignidad, y no solamente a las criaturas, a los seres creados. Cuando nosotros vemos a Génesis 1, vemos que en el día 1 el Señor crea la luz y en el día 4 Dios establece las lumbreras. Es interesante hacer énfasis en esto porque en la siguiente sección, cuando hablemos del paganismo, vamos a ver que el Señor está evitando que se vea al sol y la luna como objetos de adoración, En el día segundo crea el firmamento, los cielos y el mar, y ¿quiénes lo vienen a ocupar? Los peces y las aves. En el día tercero separa la tierra de las aguas y entonces pone la vegetación. ¿Para qué? Para que cuando vienen los animales, los terrestres y el ser humano, todo está preparado. ¿Para qué? Para que el ser humano, la corona de la creación, venga a disfrutar de lo que Dios ha creado para él, porque es importante. Entonces, tenemos que tener cuidado donde nosotros ponemos nuestras creencias. Yo recuerdo que cuando era niño, voy a cerrar con esto, yo cuando era niño, recuerdo que en los libros de geografía o de historia, no me acuerdo, aparecía que la Tierra estaba sobre una gran tortuga. Y entonces los temblores ocurrían por esa gran tortuga. Pero ¿dónde tienen su origen en concepciones humanas? Pero cada vez que los geólogos, los científicos estudian cómo está formada la Tierra, las placas tectónicas y todo, y nosotros lo vemos a la luz de lo que dice la Biblia, el diluvio, la creación, todo hace sentido. Tenemos que tener cuidado qué hacemos la fuente de nuestra creencia y nuestra teología como la última autoridad de fe.
Si es la Biblia, nosotros vamos a aceptar el registro bíblico y entonces de esa manera nosotros entendemos cómo el mundo está hecho, pastor. Gracias, pastor. Si quisiéramos tropicalizar un poquito más la parte del paganismo, quiero que vayamos hacia nuestras culturas mesoamericanas. Hay un escrito que se llama el Popol Vuh. Popol Vuh. Y entonces este escrito menciona que los dioses crearon hombres de maíz y los metieron al horno. Entonces los que salieron más blanquitos, como mi pastor, salieron crudos. Y los que salieron más morenitos, se quemaron. Pero los que salieron perfectos en el punto medio, es decir, ni tan blancos, ni tan morenos, como su servidor, entonces fueron los hombres perfectos. ¿Qué tiene que ver estos mitos de creación paganos, como mencionaba el pastor, de crear hombres o criaturas diseñadas para servir, con lo que realmente nos habla el Génesis de la creación, pastor David Marván? ¿Por qué Moisés evita utilizar sol, luna y escribe lumbrera mayor, lumbrera menor? ¿Qué discusión hay con el paganismo o los mitos de la creación paganos con lo que menciona las Sagradas Escrituras? Yo creo, de acuerdo a lo que estamos estudiando, no tenemos que olvidar el contexto general. Estamos estudiando la escritura bíblica como la única regla de interpretación. Correcto. Yo creo que el punto clave aquí es que tenemos infinidad de textos de cualquier otra cosa, ¿no? Como lo estamos viendo ahora en el mundo pagano, en la misma ciencia. Es decir, nosotros en nuestra escritura bíblica tenemos el registro de cómo fue la creación. Hay otros registros de otras culturas del antiguo cercano oriente que ya se hizo análisis de uno en el que menciona cómo creen que fue la creación. Aquí el punto es que tenemos que tener cuidado de toda la literatura que está alrededor nuestro. No significa que nosotros vamos a creer en cualquier literatura que diga, por ejemplo, cómo fue creado nuestro mundo, sino que nosotros deberíamos ser fidedignos al texto bíblico. De hecho, como se mencionó, puede haber similitudes, pero las diferencias son las más grandes. Aunque hay ligeras similitudes de que se creó un mundo, de que hubo un diluvio, varias civilizaciones tienen una documentación de que hubo un diluvio, por ejemplo. Sin embargo, el texto bíblico, Moisés escribió cómo fue fidedignamente, es decir, Dios inspiró a través de su Espíritu Santo a Moisés y Moisés escribió no lo que otras literaturas dicen, es decir, no le copió a otras literaturas, como algunos han llegado a mencionar, es que la Biblia copió de aquella civilización. No, al contrario, la Biblia vino a poner el texto correcto de lo que sucedió. Y es así que Moisés eso fue lo que hizo. Es por eso, repito, tenemos que tener cuidado con las literaturas de otras civilizaciones. Moisés evitó poner sol, luna, porque las palabras hebreas estaban íntimamente relacionadas con los nombres de los dioses, precisamente del sol y de la luna. Y Moisés no quiso quizás poner los nombres para que a ratito las personas infiltradas o permeadas por el pensamiento de las civilizaciones que los rodeaban adoraran al sol y a la luna como a dioses. Es por eso que mejor se limitó a poner lumbrera menor y lumbrera mayor. Ahora, en la ciencia ocurre algo similar. Nos preocupa como iglesia que tenemos muchos jóvenes que están matriculados en escuelas que no son de nuestra iglesia, por ejemplo. Y allí les están enseñando que la teoría del Big Bang, que el evolucionismo, que está íntimamente relacionado con el naturalismo. De hecho, si nosotros analizamos la ciencia, podemos darnos cuenta que ellos tienen 3 puntos bien importantes en cuanto al proceso evolutivo del naturalismo. Número 1, que la naturaleza no está controlada por espíritus sobrenaturales, sino a través de leyes naturales. A través de eso desautorizan a Dios y la Biblia en automático. Número 2, que los seres vivos y los fenómenos físicos son mecanismos que podemos estudiar y entender a través de la experimentación, donde viene el proceso de la experimentación. Número 3, ni los organismos vivos, ni el universo físico es estático. Han surgido nuevas especies de animales y plantas según
nos presentan su teoría. Y las estructuras geológicas de la Tierra también han cambiado. Y número 4, inclusive insertan un cuarto punto: ningún poder superior ha intervenido jamás en el funcionamiento del universo. Y con todo esto desautorizan prácticamente a Dios, lo dejan fuera, y por ende también a la escritura bíblica. Y nosotros tenemos que tener sumo cuidado de eso, porque en un punto de vista creacionista nosotros nos olvidamos de todo lo demás. Literaturas antiguas de civilizaciones, claro, las usamos para tener conocimiento de ellas, pero no para creer en ellas. Nos olvidamos de los demás modelos que están en contra del creacionismo y nos concentramos en el creacionismo bíblico nada más. Excelente, muy bien. Gracias. Entonces, resumimos, muchos de los textos antiguos mencionan la creación como un asunto de improvisación, de alivio de la ardua labor de los dioses. Sin embargo, las Sagradas Escrituras hablan de una creación y de un hombre creado para ser un vicerregente de Dios, de tal forma que el mismo David dice, lo hizo un poco menor que los ángeles. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa y regresamos a Creciendo en la Palabra. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Vamos a entrar al segundo bloque. La creación y el tiempo, Pastor Francisco. Uno de los elementos que más llama la atención del Génesis es el hecho de cómo traza las edades y las generaciones de las primeras familias o de los patriarcas, y lo hace con una precisión para decir, fulanito de tal vivió N cantidad de años. ¿Qué impresión podemos tener acerca de la fiabilidad de la Biblia al describir con tanta exactitud la datación de estos años? Bueno, quisiera iniciar diciendo de que es muy importante, como se ha mencionado en segmentos anteriores, que nosotros tomemos la Biblia como la base para interpretar lo que la misma Biblia dice. En ese sentido, lo que está ocurriendo antes del diluvio es normal. Las personas viven en promedio 912 años. Entonces es posible que las personas puedan decir, cuando esta persona tenía tantos años, tuvo a tal hijo y entonces engendró a tales hijos y murió de tantos años. De esa manera es posible tener un registro confiable, porque no hay una persona solamente diciéndola, hay varias personas que van engendrando. ¿Qué es lo que la Biblia hace claro? Hace claro de que en ese tiempo los patriarcas, la era patriarcal, lo que le conocemos, son tan fieles al reconocer de que son creación de Dios, que ellos dan referencia al que le engendró, de manera que ese ciclo se rompe, pastor, después del diluvio. Después del diluvio se rompe ese ciclo porque se introduce, el consumo de carne y otras cosas que van a mermar la salud de las personas en el tiempo de vida que ellos tienen. Y que el mismo Dios dice, ahora sus años serán correcto, tantos, ¿no? Correcto. Y hay personas que viven más que eso. Hay personas que viven más que eso. Pero lo interesante es que antes del diluvio, la Biblia presenta un periodo de vida muy, muy amplio. El que más vivió fue Matusalén, 969 años. Adán vivió 930 años. Es decir, es un periodo que se le llama el mecanismo imbricado. Es decir, hay personas que están viviendo y entonces se traslapan los tiempos de manera que es posible calcular los tiempos de vida en referencia haciendo esa línea de tiempo hasta la creación, Pastor Gracias. Andrés. Gracias, Pastor Francisco. Pastor David, ¿qué relevancia tiene hoy en nuestros días este sistema imbricado o de cronogenealogías? Tengo entendido que este sistema permite
o prohíbe eliminar o añadir nuevas Correcto. genealogías o nuevos datos a este tipo de conteo. ¿Para qué nos sirve hoy en día? Una vez más, como quizás vimos alguna parte de esto en lección anterior, ¿no? Los primeros 11 capítulos de la Biblia hoy día han sido sumamente atacados. Inclusive lo que estamos viendo ahora está insertado en Génesis 5 y Génesis capítulo 11. Así que varios han dicho, no, los primeros 11 capítulos son una fábula, son una historia inventada. Lo que dice allí no es literal. Pero nosotros, como ya lo hemos mencionado aquí, necesitamos interpretar la Biblia con ella misma. Por lo tanto, nosotros creemos que lo que está especificado ahí es literal, literal. A algunas personas les aburren las genealogías, ¿no? Cuando llegan a libros como Números, que ven tantos nombres, he escuchado de algunos hermanos que hasta se saltan esos capítulos porque, no, es que ahí me voy a aburrir, me voy a dormir. Sin embargo, las genealogías tienen un propósito y estas mucho más también, porque ya después vamos a ver que inclusive llegamos desde aquí hasta la misma persona del Señor Jesucristo. Es entonces que Génesis 5 y Génesis 11 ha sido llamada por los eruditos, como ya lo mencionaron, cronogenealogías, en las que no únicamente es una genealogía, sino que no hay margen de error en el tiempo. Y nos menciona uno tras otro para que nadie pueda insertar algo o quitar a alguien. A través de estas genealogías nosotros podemos calcular tiempos, por ejemplo. A través de esta genealogía, los eruditos bíblicos han calculado cuánto tiempo data la Tierra, por ejemplo. A través de estas genealogías han calculado cuánto tiempo transcurrió, por ejemplo, desde la creación del mundo hasta el diluvio, que nosotros creemos en este caso que fueron miles de años. El evolucionismo nos habla de millones de años. De hecho, si nos metemos una vez más, creacionismo, evolucionismo, si nosotros aceptamos como literalmente verdadera la historia del Génesis, necesitamos entender y hacer nuestros 4 conceptos. Número 1, saber y entender que Dios creó las formas de vida básicas, incluyendo a los seres humanos durante 6 días de 24 horas, como lo vimos en la lección pasada. Número 2, que el mal que fue introducido en nuestro mundo por la rebelión humana, el pecado, produjo cambios significativos en nuestro mundo natural, y por eso hay algunos cambios. Número 3, algún tiempo después del evento de la creación, un diluvio global destruyó buena parte de la vida sobre la tierra. Y esto en la geología tiene también su buena parte para estudiar tanto del lado creacionista como del evolucionista. Y número 4, estos eventos sucedieron en pocos miles de años. Estas genealogías es lo que nos dice. Si creemos como literal estas genealogías, vamos a creer que nuestro mundo lleva miles de años, no millones de años, como dice el evolucionismo o cualquier otra teoría. Excelente, sí. Pastor, muchas gracias. Pastor Francisco, entendemos que estos 2 registros que menciona el Pastor David, tanto el capítulo 5 como el capítulo 11 del Génesis, son registros históricos. ¿Pero hay alguna verdad teológica escondida entre estos registros? Bueno, la verdad teológica es que Dios es el sustentador y soberano del universo, pastor. Entre Génesis 5 y Génesis 11 nosotros podemos ver cómo Dios se revela, cómo Dios, Giri Moscala, hablando acerca de especialmente del diluvio, ahí empieza a verse que Dios es un Dios que no va a traer el juicio antes de dar la oportunidad a las personas de acogerse a la provisión que Él ha hecho. Cuando a Noé se le llama para que construya el arca, él predica 120 años, pastor. ¿Qué predica 120 años? El Señor va a traer juicio sobre la manera de vivir de este pueblo. 120 años. Y después de eso, querido pastor, lo que Él hace es que el diluvio se convierte en un juicio en miniatura. Es decir, el Señor empieza a decir cómo el Señor va a tratar a las personas a través de las edades. De hecho, Jesús mismo habla acerca de la venida del Hijo del Hombre como la gente viviendo como en los días de Noé.
personas que pensaban, no va a ocurrir nunca eso que se llama diluvio. Hay personas que piensan que este mundo se va a autodestruir. No, no, Dios va a traer a juicio a aquellas personas que están destruyendo al mundo. Y qué bueno es ser pregoneros de esperanza, pregoneros de esa vida y de ese Dios que el Señor, de ese Dios que nosotros creemos, querido pastor. Amén. Muy bien, pastores, muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar a el tercer y último bloque de esta lección, que tiene que ver con la creación y su relación con las Sagradas Escrituras. Volvemos, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Entramos ya a la última parte de este estudio, Creciendo en la Palabra, la lección número 9, el pilar, Génesis, el pilar de cuánto creemos la creación, el Génesis como el pilar. Y vamos a entrar a la última parte, lo que sería el día jueves, con relación a la creación y la escritura. La Biblia, a lo largo de diferentes partes, hace referencias directas al libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que son los capítulos que, digamos, los críticos tienen mayor controversia con estos capítulos. ¿Qué podemos encontrar en algunos de estos pasajes, Pastor Francisco? Bueno, lo que podemos encontrar es que la misma Biblia valida al registro bíblico. Es decir, nosotros no tenemos que esperar que alguien más, o sea, que una fuente fuera de la Biblia venga a autorizar o validar la Biblia. Es la misma Biblia que lo hace. ¿Y quién lo hace? Lo hace en la persona de ¿quién? Del mismo Jesús. En la persona del mismo Jesús. En Mateo 19, 4 y 5 y Marcos 10, 6 al 9 encontramos donde Jesús les dice: ¿no habéis leído desde el principio que Dios los hizo mujer y hombre? ¿A qué se está refiriendo? No solamente a la creación de Dios, está refiriendo también, dice, y serán una sola ¿qué? Una sola carne. Está validando el principio bíblico de la creación. En Lucas capítulo 11, 50 al 51, dice que a esta generación se le va a demandar la sangre de todos los profetas, desde Adán hasta Zacarías. O sea, ¿qué está haciendo Jesús? Está validando el registro bíblico y está ampliando que prácticamente abarca todo el Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia misma valida a la Escritura. No solamente la Escritura, Juan 1, 1 al 3, que ya lo leímos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hechos 14, 15, el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Bueno, la Biblia hace referencia. ¿Qué hace? Lo que se le llama la intertextualidad. Cada referencia que encontramos en la Biblia, nosotros podemos ver que conecta al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a un hecho, a otro, de manera que fortalece el concepto de que la creación es algo que ocurrió en la historia y bueno, nosotros podemos estar contentos de que no venimos de un experimento ni por el azar, sino que estuvimos en la mente y en el plan de Dios. Gracias, Pastor. Pastor David, hay algunos otros autores dentro de la Biblia que también hacen referencias directas a estos escritos de Génesis capítulo 1 al 11. Sí, de hecho en otra lección, una de las primeras lecciones de este trimestre, ya habíamos visto una lección algo similar a esta, en la que autores del Nuevo Testamento validan el Antiguo Testamento. Sin embargo, esta va un poquito más allá. Estamos hablando de los 11 primeros capítulos de la Biblia, que repito, son el foco ahorita de argumentación para varios grupos
fuera de nuestra iglesia que lo atacan para desautorizar lo que la escritura bíblica dice. Y esto es sumamente importante porque aquí hay verdades extraordinarias en estos 11 capítulos. Ahora, hemos visto ya que durante este día, jueves, que hay varios autores que hablan acerca de estos primeros 11 capítulos y al hacerlo nos confirman que el texto bíblico es verídico. Si únicamente nos quedáramos, como dijo el pastor Francisco, con el Señor Jesús, pues ¿quién le va a debatir al Señor Jesús? ¿Quién va a decir que el Señor Jesús los utilizó como una fábula? No, Él los mencionó porque es verídico. Sin embargo, tenemos más autores que hablan acerca de eso. Entre los autores vimos aquí, por ejemplo, a Pablo. Pablo tiene innumerables de citas. Aquí mencionó algunas nada más, pero hay muchísimas citas en los escritos de Pablo que nos llevan a la creación. Romanos 1, por allí vimos, 2 de Corintios 4:6, Efesios 3:9, 1 Timoteo 2:12 al 15, entre otros más. El apóstol Pablo inclusive en otra ocasión en Romanos 5 vincula a Adán con Jesús. Es decir, si a Jesús lo considera una persona histórica, verdadera, por consiguiente, al compararlo con Adán, también menciona y nos está diciendo Pablo que Adán es una persona histórica, verdadera. Así como la muerte entró por un hombre, la redención viene y la vida por Jesús. Así que bueno, varios escritores bíblicos nos hablan de que los primeros 11 capítulos de la Biblia los necesitamos entender en forma literal. Esto es entender nosotros el punto de vista bíblico creacionista. De hecho, hay un autor por ahí, Pedro, en la segunda carta de Pedro capítulo 3, en el que hace referencia a la creación y de hecho también hace referencia al diluvio. Y me llama mucho la atención un verso aquí, versículo 4, segundo de Pedro 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estamos en el contexto de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hasta aquí. Cada vez que yo hablo acerca de estos textos y los vinculo con ciencia y religión, les digo a los hermanos o donde estoy predicando, miren, hoy día las personas de ciencia ridiculizan a los cristianos, diciéndole que son ignorantes, que tienen la mente cerrada, que no podemos aceptar ninguna otra teoría, que únicamente nos enfrascamos en la Biblia y nuestra mente no da para abrirnos a otras cosas más. No es que nuestra mente no dé para abrirnos a otras cosas más. Como lo dijimos en una sección anterior, sí analizamos lo demás, pero no lo creemos. Nosotros creemos en el texto bíblico. Pero qué interesante que hoy día el mundo llama ignorante a los cristianos, cuando el texto bíblico dice que los ignorantes es al revés. Los ignorantes no son los que creen en el texto bíblico, sino que los ignorantes, dice el texto aquí, versículo 5, efectivamente son los que no creen en el creacionismo. O sea, los que no creen que Dios creó los cielos y la tierra, a estos es a los que está llamando ignorantes la Biblia. Y miren, aunque hay muchas personas que están del lado del evolucionista, también tenemos científicos creacionistas que creen pues en el creacionismo. En la misma Iglesia Adventista tenemos autores científicos creacionistas. Por ahí tenemos a Leonard Brand, que ha escrito mucho. De hecho, este libro está altamente recomendado. En el principio, hace tiempo lo tenía Gema, no sé si ahora todavía lo tenga, es más fácil de adquirir. Leonard Brand tiene otro libro también, Fe y Razón en la Historia de la Tierra, un paradigma de los orígenes de la Tierra y de la vida mediante un diseño inteligente. Y hoy día, de hecho, hay muchos científicos ya que se están pasando al diseño inteligente, que aunque no están hablando directamente de Dios como el creador, dicen que hay alguien detrás de toda la naturaleza que lo creó. Y eso está íntimamente relacionado con la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Como creacionistas no es que estemos cerrados y número dos, que no tengamos evidencia para creer o que estemos separados de la ciencia. No. El creacionismo está íntimamente relacionado con la ciencia. Tanto así que Dios se sigue valiendo de las leyes científicas para poder gobernar nuestro mundo. De tal manera que
Hay científicos que están del lado del creacionismo, del diseño inteligente. No creamos pues que somos nosotros los ignorantes. Necesitamos estudiar, claro, las diferentes posturas. Sin embargo, como cristianos, como adventistas del séptimo día, creemos fidedignamente en el texto bíblico y en el creacionismo. Excelente, pastor. Muchas gracias. Hemos llegado ya al final de nuestro estudio y me gustaría conocer sus conclusiones en breves palabras, pastor Francisco. Sí, bueno, la Biblia presenta un relato muy exaltado de la creación. Eso nos da valor como seres humanos, nos da un propósito y una misión en esta tierra y pone delante de nosotros una esperanza. Esa esperanza de la aparición de Jesús en las nubes de los cielos, donde nosotros creemos que el Señor recreará la tierra conforme a su promesa y viviremos con Él por la eternidad. Muchas Amén, gracias, pastor. amén. Pastor David. En la misma línea de pensamiento, sin duda alguna, yo prefiero creer en el sistema creacionista, porque sin ese sistema en vano sirve ser cristianos. En vano sirve creer en la escritura, en Jesús mismo y en que regresará por nosotros. Cualquier otra creencia de otra teoría nos pone creados por el azar, sin un propósito, sin saber de dónde venimos, sin saber hacia dónde vamos. Pero el punto de vista bíblico es que sabemos quién nos creó, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. De tal manera que a través de esto nosotros tenemos la esperanza en la vida eterna y en que la historia que será en el futuro no será la que estamos viviendo ahora en un mundo de dolor, sufrimiento y muerte, sino que regresaremos a vivir a un lugar perfecto, que fue la idea que Dios tuvo siempre para la raza humana. Excelente. Muchas gracias, pastor Francisco, pastor David. Gracias por acompañarnos. A usted también gracias por estar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema.